Todos los eventos de Mujer, 100 años de irrupción, empiezan con varias conversaciones mantenidas con el doctor Cristian Paula, director del Instituto de Investigación en Género y Derechos de la Universidad Central. Con él justamente hablábamos de lo importante que era recordar que estaban por cumplirse ya 100 años de que Matilde Hidalgo, una famosa figura para las mujeres del Ecuador, porque fue pionera en muchas actividades de carácter público y privado en nuestro país, pues obtenía ya su título de médica en la Universidad Central del Ecuador. Y debido a esto empezamos a programar varias actividades para recordar estos 100 años que han sido de tanta importancia para las mujeres de nuestro país. Creo que uno de los mayores retos de la universidad es el tránsito desde la igualdad formal a la igualdad sustantiva. Pues si bien es cierto que el movimiento de mujeres ha logrado a través de su accionar un cúmulo de normativas auspiciosas para favorecer la equidad de género, es menester expresar que la inequidad se sustenta en una distribución desigual del poder, no solo de género, sino de clase y étnica, por lo que es necesario, a través de la academia, de construir estas relaciones de poder. Un segundo reto tiene que ver precisamente con esta remoción de la cultura androcéntrica, con este imaginario que desvaloriza también el aporte epistemológico del género e inclusive existe un desprecio a los feminismos. Es fundamental entonces basarse en un nuevo modelo educativo que se sustente también en las pedagogías feministas y decoloniales que entregan a las mujeres nuevas formas de ser, nuevas formas de estar, que las liberan, que las emancipan y que procuran efectivamente a través de aprendizajes lúdicos, placenteros, mejores relaciones de equidad y horizontalidad en el aula. Uno de los terceros logros es trabajar también en lo que sería la valoración del cuidado. Este es uno de los mayores aportes. Hoy el cuidado es femenino, no es pagado, es familiar. Fundamentalmente, las mujeres trabajan 17 horas más en relación a los hombres, por lo que es necesario situar el cuidado como una de las dimensiones fundamentales. No enseñamos a través de la educación a cuidar a las personas y a la naturaleza, y solo así ayudaremos al impulso de un modelo de desarrollo sustentable y que ponga en el centro la reproducción ampliada de la vida. Creo que es importante entender esta relación que hay entre mujeres y la universidad por dos razones. La primera, porque por mucho tiempo las mujeres estábamos excluidas de la educación superior. Era un espacio que estaba reservado exclusivamente a los hombres. Y fue la lucha constante de varios movimientos feministas alrededor del mundo que nos otorgó ese derecho. Y en segundo lugar, porque cuando las mujeres ingresamos finalmente a la universidad, pudimos hacer muchos aportes significativos para la ciencia y la academia. Y hemos llegado a lugares de mucho reconocimiento y que han hecho mucho aporte a nivel de todo el mundo. Es menester continuar los pasos que se han venido dando para continuar los procesos de igualdad. En ese sentido, es fundamental contar con unas políticas que estén en las funciones principales de la academia y además en el modelo de gestión. Es fundamental construir conocimientos que obviamente disputen otros saberes, que sean saberes no androcéntricos. Esto es fundamental. Trabajar también en la prevención, en un enfoque integral de la violencia de género para disminuir las expresiones de acoso, de violencia, que se han dado por este concepto patriarcal de dueñidad, como dice Rita Segato, del cuerpo de las mujeres. Es necesario trabajar entonces en la deconstrucción de estos imaginarios. Además, contar con servicios de atención también importante de la salud sexual y reproductiva en el hospital del día. Trabajar también por ampliar y mejorar los horarios de las mujeres, que creo que como cuidadoras de la vida merecen efectivamente tener espacios para poder hacerlo. Es fundamental también que la universidad entonces se constituya en este espacio seguro que queremos las mujeres
para transitar por una sociedad de mayor equidad. Muy buenas tardes, comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo en nombre del Comité de Ética y del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos, INIGED, de la Universidad Central del Ecuador. Les damos la bienvenida y les agradecemos por asistir a este foro académico, Cultura de Paz y Universidad, evento que contará con la presencia de prestigiosos profesionales que enfocarán este tema muy importante en la actualidad. Iniciamos con las palabras de la magíster Edita Cabrera Yepes, presidenta del Comité de Ética. Señora presidenta, por favor. Muchas gracias, Nancita. Muy buenas tardes con todos. Qué gusto volvernos a encontrar con muchos de ustedes que nos han estado siguiendo desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, en todas las programaciones que hemos estado realizando aquí el Comité de Ética. Quiero darles la bienvenida a este evento académico y agradecerles su participación. Como decía Nancita, estamos contando con distinguidos panelistas, quienes son profesionales muy reconocidos dentro de su competencia, y agradecerles también por acompañarnos a todos quienes nos están participando, digamos así, a través de este enlace. En este espacio del Foro Cultura de Paz y Universidad, pretendemos nosotros identificar propuestas que vayan a realizar y propiciar discusiones académicas que propendan la difusión y el fortalecimiento de la cultura de paz en las instituciones universitarias y, por qué no decir lo más importante, en nuestra institución. Siempre el hablar de paz hoy en día es una necesidad emergente. La violencia estamos viendo en estos tiempos que ha ganado terreno en todos los espacios públicos, los espacios privados, está presente en nuestro contexto inmediato y, como vemos, se ha vuelto una constante de todos los tiempos actuales. La educación, por lo tanto, superior debe estar enfocada a responder en la formación de nuestros jóvenes. Para una inserción, sabemos que ellos tienen que llegar a ambientes sociales y laborales en los cuales puedan también estar comprometidos con el desarrollo social y también con la construcción de esta sociedad que sea dinámica, que sea siempre encaminada a la justicia, a la equidad y el desarrollo social. De tal manera que el papel fundamental que juegan las instituciones en la educación superior debe ser siempre fundamentado en este camino a una cultura de paz. La institución es portadora de una gran responsabilidad, pues desde esta instancia en que se abren todos estos procesos de participación democrática a los jóvenes universitarios, también tenemos la responsabilidad de ayudarles a trabajar en este desarrollo, de esta consolidación de prácticas culturales, que vayan siempre encaminadas a mejorar la transformación social. La violencia puede estar siempre presente en la universidad. No solo con agresiones, por ejemplo, físicas, sino también agresiones verbales o maltratos, pero que por diversas razones sabemos que se van a ir incrementando en la comunidad universitaria. Por tal razón, es importante promover el respeto del uno al otro, mantener una comprensión, una tolerancia, una justicia y una solidaridad. Es también importante, y sabemos, ¿no?, que el papel de los docentes está encaminado a la formación de nuestros estudiantes. Pero la universidad no lo hacemos solo los docentes y los estudiantes. Aquí necesitamos un compromiso de todo el personal que conforma la universidad, que se puedan integrar, que se puedan sumar a todo este proceso de transformación, que, como acababa de indicar hace un momento, que esté basado en estos valores que son muy importantes.
Puede ser este un desafío que nos va a generar nuevos caminos para esta promoción de la paz y la no violencia, a fin de lograr nuevas maneras de vivir y convivir en paz unos con otros. Pero este desafío es el que nosotros queremos ir incentivando a través de todas las actividades que dentro del Comité de Ética estamos realizando y cumpliendo también las normativas que tenemos. De ahí que es importante que conozcan ustedes que el Comité de Ética y el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos, INEGED, hemos identificado estas necesidades para poder llevar a cabo este foro en este marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Siempre es importante que conozcamos que todas estas actividades que nosotros realizamos siempre están encaminadas a fomentar esta convivencia armónica en nuestra comunidad universitaria. Y por otro lado, sabemos también que el INEGED cumple funciones muy importantes como generar los conocimientos, por ejemplo, sobre la igualdad de género y los derechos humanos. Esto va a permitir pues un diseño en las políticas y en los espacios de igualdad efectiva y no de violencia. En este foro vamos a tratar temas muy importantes que nos van a ayudar a encaminar y a fortalecer esta cultura de paz en nuestra institución principalmente, ¿no? Para enfocarnos en lo que es esta igualdad de género y cultura de paz, las sociedades diversas en las que vemos que nuestros estudiantes, por ejemplo, van a estar involucrados, la migración, la construcción de las comunidades y también tendremos la participación con el tema sobre la promoción de la cultura de paz a través de la práctica de los métodos alternativos y las soluciones de conflicto. Quisiera desearles que en este foro podamos todos reconocer que la cultura de paz tiene y está basada en una serie de valores y actitudes y comportamientos que van a rechazar la violencia y van a prevenir los conflictos. Siempre vamos a intentar buscar las causas y solucionar los problemas que por diversos motivos se vayan presentando en los diversos grupos, teniendo siempre en cuenta pues que un punto importante que debe estar basado esta cultura de paz es en los derechos humanos. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. Gracias, Nancita, y podemos continuar. Gracias, señora presidenta, por sus palabras. Doy también la bienvenida a nuestros directos conferencistas que nos acompañan en esta tarde, la doctora Paz Guarderas, a la doctora María Mercedes de Guiguren y al doctor Eugenio Egues. Bienvenidos. A continuación, cedo el micrófono al doctor Cristian Paula, director del INIGED. Doctor Paula, por favor. Muy buenas tardes con todas, todos, todes. Es un gusto para el INIGED y seguir compartiendo y coordinando acciones con el Comité de Ética en el marco de esta construcción de una universidad libre de violencia, libre de discriminación y justamente las obligaciones que nos trae consigo tanto el Protocolo de Prevención de la Violencia de la Universidad Central como el reglamento de régimen universitario, es justamente cómo realizamos alianzas estratégicas entre las instancias universitarias para generar espacios que construyan paz dentro de las universidades, donde las aulas sean espacios de paz, donde los pasillos, donde la universidad entera sean espacios de paz y libres de discriminación. En ese marco, no solo es un tema de promover mensajes de no violencia, sino cómo internalizamos y cómo trabajamos de eso. Y eso implica realizar miradas y transversalizaciones dentro de las mallas curriculares de todas las carreras. Eso implica trabajar en proyectos de investigación con estudiantes e investigadores e investigadoras que puedan adentrarse en los temas de derechos humanos, de prevención de la violencia, en cultura de la paz,
en promocionar que las facultades realicen proyectos de vinculación con organizaciones sociales, con víctimas de violencia, con víctimas de violaciones a los derechos humanos, justamente para que puedan entender la importancia que tiene la academia en la construcción de la paz y de los derechos humanos, tanto al interno como al exterior de la universidad. Y así marcar una diferencia en que la universidad, en este caso la Universidad Central, no sea simplemente un espacio mecanicista de producción de profesionales con altos niveles académicos, pero sin sensibilidad humana. Y la idea es que las y los profesionales que salgan de la Universidad Central tengan esa sensibilidad humana y que logren entender que todo lo que hagan con sus profesiones van a tener un impacto directo en la vida de otras personas y de la naturaleza. Van a tener un impacto en el goce y en ejercicio de derechos de otras personas y así construir mundos más saludables, más humanos, más igualitarios y libres de violencia y de discriminación. Puede sonar algo utópico, pero con pequeñas cosas como lo que estamos trabajando ahora y con planificaciones más ampliadas a largo plazo, con planes de igualdad, con las comunidades de cultura de paz, que también tenemos que trabajarlas en la Universidad Central, que esto es un tema que lo tenemos que trabajar conjuntamente con el Comité de Ética en el próximo año. Es una responsabilidad de todas, de todos, de todos poner de nuestra parte para que las universidades sean centros de humanidad, centros de respeto al medio ambiente, a la naturaleza, y que la ciencia no solo sea ciencia sin conciencia. Entonces, ahí tenemos una agenda amplia de trabajo, de humanización, y deseo los más grandes éxitos para esta jornada, agradeciéndoles a las y el expositor y sobre todo a las personas también que nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias, doctor Paula, por su intervención. Con estos saludos vamos a dar inicio al foro académico y comenzamos con las conferencias. Debo indicar a los asistentes que este es un evento participativo, por lo que podrán realizar sus preguntas a nuestros conferencistas a través del chat del Zoom o también a través de Facebook, que estamos conectados, ¿no? La primera presentación está a cargo de la doctora Paz Guarderas. Es psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, magíster y doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación son intervención psicosocial y violencia de género, actuación psicológica y diversidades sexogenéricas, gobernabilidad y migraciones, acoso sexual en las universidades. Es profesora titular principal de la carrera de Psicología de la Universidad Salesiana de Quito y profesora invitada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Además, es coordinadora de la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista sobre Acoso Sexual. La doctora Guarderas nos enfoca el tema: igualdad de género y cultura de paz, una relación transformadora. Por favor, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por esa bienvenida y muchísimas gracias también al Comité de Ética y al INIGED por esta invitación. Quiero felicitar estas actividades que continuamente están realizando en la Universidad Central para efectivamente garantizar una cultura de paz dentro de los ámbitos universitarios. Yo voy a compartir con ustedes una presentación en la que voy a plantear algunas ideas claves asociadas con la temática que me han pedido que presentara el día de hoy. Me he tomado el atrevimiento de cambiar un poquito el nombre de mi ponencia en este a última hora, porque me interesa poder enfatizar en el tema del acoso sexual, ¿no es cierto? Es decir, me interesa que podamos debatir, conversar también sobre este aspecto particular
y pensar a partir de ello entonces en los desafíos que tenemos para la cultura de paz y también para una mejor convivencia. Algo que quiero también enfatizar es que el trabajo que ustedes van a ver aquí es fruto de una investigación compartida en la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista sobre el Acoso Sexual, de la cual Cristian Paula y el INIGED es parte de este proceso. Entonces les voy a compartir, me avisan si estoy compartiendo de manera adecuada las diferentes diapositivas. Voy a hablar de tres cuestiones claves. En primer lugar, sobre algunos antecedentes y sobre los conceptos que quiero trabajar el día de hoy. En segundo lugar, sobre los resultados de esta investigación que hemos estado haciendo sobre el tema de acoso sexual y a partir de ello entonces plantear algunos desafíos para el asunto de la cultura de paz. Sobre los ¿Sí? Nada más comentarte que no se ha pasado la diapositiva, tu diapositiva de índice. Estamos viendo todavía tu primera diapositiva. La primera. A ver, déjenme un segundito. Disculpas. Entonces, nuevamente comparto. Ahí está, ahí sí están viendo, ¿no? Quizás en el momento en que le pongo presentar, veamos cómo me va ahí. Sí, ahí sí ven la siguiente diapositiva. Perfectamente, muchísimas gracias. Sí. Ok, gracias también. En el rato en que pongo presentar es que estoy con problemas. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Ustedes van a tener que mirar toda mi pantalla entera, porque no estoy logrando cambiar esto. Bien, bueno, lo que les estaba comentando entonces es sobre los tres tópicos, ¿no es cierto?, que voy a tratar el día de hoy. Estos tres temas son los que quisiera poder compartir con ustedes y a partir de eso entonces voy a iniciar. Bien, sobre los antecedentes del acoso, la primera cuestión que hemos identificado es que el acoso sexual es un problema, un nuevo problema, ¿no? ¿En qué sentido? Es un fenómeno que ha sido un fenómeno que ha estado presente en nuestra cultura, sin embargo ha sido de una problematización reciente, porque antes era visto como algo normal, había sido normalizado históricamente. Y es justamente esta universidad la que empieza a problematizar este asunto allá por el año 2015-2016, a partir del movimiento estudiantil, del movimiento feminista y también de las sobrevivientes de violencia que empiezan a hablar sobre esta cuestión del acoso sexual como una problemática que se está viviendo dentro de las universidades. Posteriormente hay un proceso, digamos, también hay un eco en los medios de comunicación y la sociedad civil empieza a preocuparse por este asunto. La prensa empieza a hablar de las situaciones de acoso que se viven en las universidades, lo que daba pauta de que estaba listo el terreno para poder dar cuenta de esta situación y problematizarla. No obstante, la falta de datos duros fue lo que nos llevó en un primer momento a nosotras a investigar sobre este asunto. Y veíamos también, y como la literatura también lo evidencia, que el acoso sexual además es una práctica que genera sufrimiento psíquico, que tiene efectos a nivel académico y que adicionalmente implica constituye un elemento que propicia el mal clima dentro de la institución, ¿no? Un mal clima institucional, ¿sí? Entonces también podríamos mirar este tema. ¿Cómo definimos entonces el acoso sexual? Hemos definido al acoso sexual como esta práctica de contenido verbal, ¿no es cierto? De contenido sexual, pero que puede ser ejecutada a través de manera verbal, de manera escrita, de manera oral, física, gestual, y que la clave es que no es consentida ni deseada por la persona quien lo recibe. Adicionalmente, genera malestar, incomodidad y hace que el espacio universitario se convierta en un espacio intimidatorio, hostil e incluso ofensivo.
La finalidad de este tipo de violencia, como también nos decían en el video al inicio, está vinculada con el ejercicio de poder de género, asociado a un sistema patriarcal altamente jerarquizado por género, por clase, por orientación sexual, por etnia, entre otros elementos. Pero también identificamos que está vinculado con el asunto de la satisfacción sexual, porque creemos que en el punto de las identidades de género, la sexualidad atraviesa este asunto, ¿sí? Y hay una manera diferenciada de construir a hombres y mujeres a partir de la vivencia de la sexualidad. Adicionalmente, identificábamos que el acoso sexual se activa en relaciones de poder no solamente institucionales, jerárquicas, que es lo que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, sino también en otro tipo de relaciones de poder en donde lo que se activa es la interseccionalidad del género, de la orientación sexual, de la etnia, de la clase social, ¿sí? Entonces, mirábamos desde esta forma compleja al acoso. El acoso tiene diferentes dimensiones. Por un lado, tiene una dimensión verbal, no verbal, física, y también el chantaje como elemento clave allí. Quisiera enfatizar en el asunto del chantaje porque cuando hemos trabajado con estudiantes en procesos de sensibilización, miramos que es la dimensión de acoso sexual que está menos posicionada. Es lo que menos identifica, o los y las estudiantes, es lo que menos identifican como acoso sexual. No obstante, es lo que está tipificado en nuestra normativa. Por otro lado, hemos visto que los efectos psicosociales del acoso sexual están dados en estos ámbitos, tanto a nivel individual como relacional, psicosomático y también a nivel académico, ¿sí? Esos son los efectos que hemos indagado y que ahora les presentaré los resultados de la investigación que hicimos. Bueno, en la investigación que trabajamos, una de las cosas que identificamos es que el acoso, bueno, antes de esto quizás indicarles que hicimos una investigación de corte cuantitativo y cualitativo, aplicamos una encuesta. Aquí yo solamente les voy a traer los datos de 3 universidades, 2 de posgrado, 2 de pregrado y una de posgrado, y nuestra muestra fue una muestra de 6.878 estudiantes, ¿sí? Aquí yo traigo solamente los datos de estudiantes para pensar un poquito, también en virtud del tiempo, sobre una de las aristas que podemos identificar como problemática. También hemos levantado datos de corte cualitativo, hemos realizado producciones narrativas, hemos también realizado grupos de discusión, bueno, apenas uno tenemos hasta el momento, y hemos realizado también una investigación acción participante. A partir del expuesto, entonces, podemos identificar que el acoso sexual ocurre en las universidades en los diferentes estamentos, es decir, está presente tanto en estudiantes como en docentes y como en el personal administrativo. Sucede principalmente en las personas de las diversidades sexogenéricas y en las mujeres, en el género femenino. Luego también hemos identificado que está presente en los hombres, pero en hombres que pertenecen a las diversidades sexogenéricas. Esto nos hace entonces pensar que el acoso sexual efectivamente es una práctica que es una práctica asociada a la violencia de género, es decir, está vinculado directamente con el género y con la orientación sexual, ¿no? Porque como vimos, 5 de cada 10 mujeres han vivido una situación de acoso, estudiantes, 5 de cada 10 docentes han vivido una situación de acoso, 4 de cada 10 mujeres del área de administrativa y de servicios han vivido acoso sexual en las universidades, y también pudimos identificar que en el caso de estudiantes, 6 de cada 10 estudiantes han vivido, de las diversidades sexogenéricas, han vivido alguna vez en su vida acoso sexual universitario. ¿Qué nos dicen estos datos? Nos dicen con claridad que la universidad es un espacio en donde se vive violencia. ¿Sí? Esto yo creo que es como la primera cuestión clave, ¿no? Es comprender que, como se dice y como lo hemos repetido en diferentes espacios, la universidad, en lugar de ser un espacio de transformación social, se ha constituido en un espacio de reproducción de lo que sucede en la sociedad. En lugar de despatriarcalizar, parecería que es un espacio en donde se reafirman las relaciones patriarcales. Esto entonces implica un enorme desafío a nivel de las políticas, a nivel de las investigaciones, como bien nos decía Cristian, y también a nivel de todas las acciones en el ámbito de la docencia y de vinculación. Miramos que el acoso que tiene mayor prevalencia es el acoso verbal, seguido del no verbal,
el acoso físico y por último el chantaje. El chantaje entonces es el menos reconocido de todos los tipos de acoso y también miramos que tiene una prevalencia inferior. Sin embargo, se debe decir que en las situaciones de chantaje son realizadas, como pretendo mostrar aquí, ¿no? Principalmente por personas del género masculino y por docentes, ¿sí? En cambio, en las otras situaciones de acoso suceden principalmente entre pares, no solo, ¿no? Un 56% de las situaciones de acoso sexual en estudiantes son realizadas entre pares y el 75% de las situaciones de acoso sexual fueron efectuadas por alguien del género masculino. ¿Sí? Este también es un dato que nos dice bastante, ¿no es cierto? Porque nos dice que el acoso es realizado principalmente desde los varones. Sobre el tema de los efectos psicosociales, quiero mostrarles algunos datos, ¿no es cierto? En primer lugar, el acoso sexual tiene efectos académicos y quiero mostrarles esto. En el momento en que aplicamos la encuesta ACIES pudimos aplicar también algunos indicadores que dieran cuenta de los efectos académicos. Y he traído aquí solamente aquellos indicadores que evidencian una importante diferencia entre quienes sí han vivido acoso sexual y quienes no han vivido acoso sexual. Podemos mirar que quienes sí han vivido acoso sexual presentan mayor prevalencia de faltar, han faltado más a clases por un asunto de salud, han presentado desánimo, atrasos, errores en tareas, han visto sus capacidades disminuidas y han empeorado su rendimiento. ¿Sí? Estos son elementos que hemos identificado a partir de la aplicación de la encuesta. Con la investigación cualitativa hemos identificado que efectivamente el acoso sexual está asociado con el ausentismo, como ustedes podrán mirar en las narrativas, existe un ausentismo vinculado a este acoso sexual. ¿Sí? Por otro lado, también está el tema del presentismo, que está asociado con la idea de que hay aquellas personas que sí están en clases, ¿no es cierto? Sin embargo, se ve disminuida su capacidad de concentración por el temor a que en cualquier momento pueda haber una situación de acoso e incluso se evita preguntar en clases para no tener que enfrentarse a una situación desagradable. En relación a los impactos en la salud, ¿no es cierto? Podemos identificar que existen diferentes impactos a nivel de salud, ¿no es cierto? Por un lado, están los impactos que tienen que ver con los cuadros que podríamos decir están más asociados a la ansiedad, ¿no es cierto? Falta de concentración, agotamiento, poco interés, falta de relajación, nerviosismo, preocupaciones, son algunos de los elementos que hemos identificado, pero también en la parte cualitativa de la investigación hemos visto que el acoso sexual causa también elementos asociados a la depresión. ¿Sí? Hay un sentimiento asociado a la desconfianza, al desamparo, al miedo, como algunos de los puntos que hemos podido identificar en esta investigación. ¿Sí? Ok. Otra cuestión que también nos interesa poder mostrar es cómo el acoso también está asociado con la percepción de un clima institucional inseguro, ¿no es cierto? Hostil. Principalmente dan cuenta estas narrativas de la percepción de inseguridad. La universidad es un lugar más peligroso, ¿no? La universidad se vuelve más peligrosa que fuera de la universidad. Esto quiere decir que realmente tenemos que trabajar para lograr revertir el orden del acoso sexual porque es algo que no nos está permitiendo vivir en paz, tener una cultura de paz dentro de la universidad. A partir de ello, entonces, quisiera exponer algunos elementos que considero que son claves para poder pensar en el asunto de la cultura de paz, que es el desafío que tenemos por delante, ¿no es cierto? En primer lugar, quisiera plantear que la primera cuestión clave en este proceso es la desnaturalización, ¿no es cierto? Hemos visto que históricamente han existido prácticas que en la actualidad son prácticas obsoletas, ¿no es cierto? Prácticas asociadas a los roles de género que requieren ser transformadas. Nuestros estudiantes son quienes nos están indicando cada día, ¿no es cierto?,
cómo esas prácticas de antaño en la actualidad no pueden ser más vividas dentro de la universidad, porque son vistas como prácticas violentas, porque son prácticas que, como he dicho, generan malestar en la comunidad universitaria y por lo tanto hacen que nuestras universidades no sean espacios seguros, ¿sí? Entonces, la primera cuestión clave es la desnaturalización. La segunda cuestión clave para lograr construir una cultura de paz es la detección oportuna de las situaciones de violencia. Y para que logremos generar y gestar procesos de detección, la clave está en el conocimiento. Cuando iniciamos nuestra investigación, identificábamos que la gente no conoce, no sabe, los y las estudiantes no conocen con claridad qué es el acoso. Entonces, la primera cuestión clave es poder poner sobre el tapete a través de este tipo de actividades justamente, ¿no?, de sensibilización en las que se hable sobre lo que es el acoso y que se sepa detectarlo, ¿no? La tercera cuestión clave, desnaturalización, detección. La tercera cuestión clave es no ser testigos y testigas pasivas de esta situación. Es clave que seamos personas activas y que nos involucremos y nos comprometamos con la transformación de esas violencias. Y en ese sentido, que seamos capaces de apuntar una situación de violencia. Porque si no lo hacemos cotidianamente, no podemos gestar un proceso de desnaturalización. En ese sentido, podemos actuar con gestos simbólicos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, traigo aquí algunas acciones que se han llevado a cabo que han tenido efectos interesantes. Un docente en una clase hace una broma sexista, ¿no es cierto? Diciendo, con este grupo de mujeres, no sé si vamos a poder hacer un buen trabajo, pero con este grupo que está hecho solo de hombres, constituido solo por hombres, vamos a tener un excelente trabajo aquí. Aquí sí que vamos a poder hacer y reflexionar sobre la temática de mi clase. Resulta que el profesor dice eso y los y las estudiantes se sienten incómodos e incómodas con esta idea discriminatoria, ¿no? ¿Qué acción llevan a cabo? La siguiente clase faltan, no van a la clase. Y el profesor llega y se queda sorprendido al ver que no tenía estudiantes ese día. A la siguiente sesión, el representante estudiantil le dice al docente, nosotros faltamos porque la sesión anterior usted nos agredió cuando dijo esta idea de que este grupo sí es un grupo que va a trabajar para los varones y para las mujeres, no. Son actos simbólicos, ¿sí? Actos que hay que ir construyendo, ¿no? Yo planteo que en ese sentido tenemos que ir construyendo un inventario de respuestas frente a una situación de violencia para que en la universidad se empiece a conocer con claridad que no es un espacio donde pueden suceder este tipo de situaciones. Luego, es clave que podamos acompañar a quienes enfrentan violencia de género. Algo que hemos visto en el ámbito universitario es que se hace uso de la violencia. En nuestra investigación pudimos identificar cómo hay estudiantes que les dicen a las estudiantes, oye, el profesor te anda viendo con unos ojitos un poquito no sé cómo, ¿por qué no expones tú? ¿O por qué no le pides tú al profesor que nos dé más tiempo para realizar esa actividad? Es decir, hay un uso del acoso sexual. Hay un uso no solamente por parte de quienes lo realizan, de quienes lo agreden, sino de quienes son testigos y testigas. Y lo que hacen es mantener esta práctica. Por lo tanto, allí hay un elemento que también resulta clave, y es que podamos ponernos del lado de quien recibe el acoso y de que quien se siente incómoda con esa situación, ¿no? En ese sentido, también es clave que podamos poner límites y podamos, como yo digo siempre a mis estudiantes, reconocer qué nos incomoda, qué no nos gusta, tener claro qué no nos gusta para poder poner un límite de manera oportuna. Luego está el asunto de la denuncia, que creo que es un camino, creo que no es el único camino, y en esto es algo que yo quiero enfatizar mucho en este momento para reflexionar. Denunciar es una de las posibilidades, ¿sí? Pero no podemos hacer que la denuncia solamente recae en la víctima, porque finalmente hay una responsabilidad sobre la víctima en el proceso de denuncia de una situación de acoso, ¿no? A mí misma me ha sucedido que he planteado, bueno, a ver, entonces, ¿qué hacemos frente a esta situación? El camino es la denuncia. Te animo a que pongas la denuncia. Acércate, bienestar estudiantil o universitario, hazlo.
pero finalmente la responsabilidad queda en las manos de la víctima. Entonces hay que hacer un proceso de acompañamiento en ese sentido, y la denuncia tiene que ser un proceso en donde la víctima no se sienta sola de llevar a cabo el proceso. Es importante sancionar diferentes tipos de sanciones, ¿no? Hay algunas medidas que resultan sencillas y tienen grandes efectos. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo en la universidad. Una docente es agredida por un estudiante en clase, al estudiante le suspenden la materia, esa materia en ese semestre suspende la materia, pierde la materia con la profesora. Es una consecuencia clara que para el estudiante fue analizado por el comité de ética, etcétera, etcétera, pero fue una consecuencia clara que para el estudiante implicó un aprendizaje, sin duda. Era una broma de corte sexista lo que había hecho, pero se dio cuenta que en la universidad no había cabida para ese tipo de actos. Entonces también es importante este tipo de sanciones que no necesariamente van al ámbito de lo penal, ¿no es cierto? Y que me parece a mí también importante trabajar en la universidad. Obviamente el tema de aplicar las medidas de protección, que esto es algo clave, es decir, lo primero que tenemos que hacer siempre es proteger a la víctima mientras el proceso de investigación se da, y eso es algo que yo logro identificar que en las universidades todavía nos falla, y ahí tenemos que lograr también ser creativos y creativas al momento de pensar en qué medidas de protección son medidas que realmente garantizan el bienestar de las personas de la comunidad universitaria que han tomado la decisión también de poner en conocimiento esta situación de violencia. Y por último, lo que también sabemos es el asunto de la reparación, que yo creo que ahí es donde tenemos también mucho que hacer y mucho nos falta en ese sentido. Y la reparación implica diferentes aristas, pero una de las que yo considero que son importantes también es el asunto de la sanación. Yo les he mostrado en esta exposición que el acoso tiene efectos psicosociales a nivel emocional, deja huellas a corto, mediano o largo plazo, y esas huellas hay que trabajarlas emocionalmente. Tenemos la oportunidad de universidades como la Central, entre otras universidades, que tienen centros psicológicos en donde se puede brindar una asistencia también a las personas que han vivido violencia. Y si no es posible, porque también yo sé que muchas veces tenemos una gran cantidad de demanda para estos espacios, es importante contar con un pool de profesionales que sean sensibles con el asunto de género para poder trabajar en esa arista. En la arista de reparar también desde el ámbito de la sanación psicológica, que ese también es un elemento que hemos podido ver que nos queda mucho por hacer así. Finalmente, y con esto ya voy cerrando, que seguramente ya estoy con el tiempo encima, para la cuestión de la prevención, planteamos que la prevención tiene que ser realizada en 3 dimensiones. La primera es la prevención situacional, y para ello que implican algún tipo de intervención de corte más bien arquitectónico, de corte en la infraestructura del campus universitario, que garantiza menores niveles de violencia, que garantiza mayor posibilidad de seguridad y por lo tanto de cultura de paz dentro de la universidad. A veces son arreglos minúsculos en un baño. Por ejemplo, recientemente en mi universidad hicimos una deriva justamente con las estudiantes para que identifiquemos los lugares más peligrosos asociados a la violencia de género y al acoso sexual particularmente. E identificamos que los baños es un lugar peligroso porque existen agujeros que permiten del baño de varones ver al baño de mujeres, y por ahí pasan estudiantes sus celulares y filman a las estudiantes. ¿Cuál es la acción situacional allí? Es lograr cerrar esos agujeros que hay entre los baños, que son acciones sencillas. Poner una iluminación junto a una cancha, que es el lugar donde las estudiantes se sienten más inseguras. Entonces, son acciones que de la única manera, como podemos decir, es a través de la investigación. Debemos investigar, ¿no es cierto?, a nuestro campus universitario y reconocer aquellos lugares que no fomentan la cultura de paz, sino la violencia, para luego transformarlos en lugares de cultura de paz. En segundo lugar, hay que trabajar a nivel de la prevención comunitaria a través de todos estos procesos que ustedes han venido haciendo, ¿no es cierto? La sensibilización, las capacitaciones a la comunidad universitaria. Apostamos, por ejemplo, que en todos los procesos de inducción se pueda hacer un trabajo, ¿no es cierto?, de sensibilización
sensibilización y capacitación a estudiantes, docentes y personal del área administrativa para que conozcan lo que es la violencia de género, para que conozcan entonces también qué posibilidades y qué acciones se deben llevar a cabo cuando se enfrenta una situación de violencia en el ámbito universitario. Y finalmente está la prevención institucional, que implica esto que también Cristian nos planteaba, ¿no? Que es la transversalización del enfoque de género y de prevención en las mallas curriculares. Y aquí yo creería que el área de ética, ¿no es cierto?, las materias asociadas a la ética que cada una de las carreras tienen, debería ser el espacio propicio para poder incorporar estas temáticas y poder debatir sobre estos asuntos en este sentido. Bien, yo ya quiero terminar entonces planteando 3 desafíos que desde mi perspectiva son los desafíos claves en este momento. En primer lugar, el enfatizar en la prevención y salir del horizonte punitivista como el único horizonte de transformación social. Yo creo que es necesario el que tengamos procesos de denuncia, sí que es necesario que tengamos normativas, pero lo que es más importante es que logremos hacer procesos de prevención. ¿Y la prevención en qué sentido? La prevención tiene que venir desde el cuestionamiento de los roles tradicionales de género, porque hemos constatado que la violencia que se vive en las universidades es una violencia asociada a los roles tradicionales de género. Por lo tanto, hay que cambiar esos roles. Muchas veces cuando converso en estos espacios sobre el asunto del acoso, la gente dice, ay, pero qué difícil cambiar a los profesores, por ejemplo, cuando son personas mayores que han pasado tanto tiempo y que no hemos logrado, y que es complejo el poder hacer un proceso de cambio. Y yo siempre les digo, bueno, yo personalmente creo que es posible hacer un proceso de cambio, creo que las actitudes se pueden cambiar. Lo que es clave es que podamos trabajar en las 3 aristas de las actitudes, es decir, poder trabajar a nivel cognitivo, ¿no? Lo que estamos haciendo cuando presentamos los datos, poder trabajar a nivel afectivo. Tenemos una serie de materiales que son testimoniales que hemos hecho en la red, por ejemplo, podcast, que nos cuentan sobre las vivencias de acoso sexual. Esos materiales deben ser difundidos para que podamos trabajar también a nivel afectivo, y tiene que haber también cambios a nivel de prácticas, con acciones muy sencillas como aquellas, por ejemplo, que plantean edificio libre de humo. Pues deberíamos hacer algo así también en nuestras universidades. Deberíamos tener símbolos que digan universidades libres de acoso sexual, universidades libres de violencia de género, para que justamente vayamos posicionando nuestra temática. Creería yo que la última cuestión es lo que también compartimos con Cristian, que es esta posibilidad de fortalecer la investigación, la docencia y la vinculación, trabajar en estos 3 niveles para una cultura de paz. En la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista hemos desarrollado materiales comunicacionales que lo que pretenden es que podamos gestar campañas dentro de nuestras carreras, dentro de nuestras universidades, que garanticen el posicionamiento de esta problemática y su transformación. En ese sentido también hemos establecido diferentes módulos y materiales. Ustedes, ¿no?, de las diferentes universidades tenemos muchos materiales, módulos autoinstruccionales para los procesos de inducción, y todos estos procesos deben ser ejecutados, debemos lograr hacer que llegue cada vez a más personas de la comunidad universitaria. Finalmente, creo que la responsabilidad es una responsabilidad de todos y todas, no es una responsabilidad únicamente de un comité de ética. Los comités de ética tienen una importancia allí significativa, son claves. Es clave tener gente bien formada en temas de género en los comités de ética, sin duda. No es tampoco solamente responsabilidad desde el ámbito de la investigación, ¿no? Tenemos ahí igual, ustedes tienen procesos muy ricos desde el propio INIGED en procesos de investigación y de acción. Es importante que todos y todas nos involucremos y sintamos que realmente es responsabilidad individual el proceso de transformación. Hay que establecer compromisos a nivel individual, a nivel comunitario y también a nivel institucional. Con eso entonces yo termino mi ponencia y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Guarderas. Ha sido una conferencia muy clara y enriquecedora sobre este tema del acoso sexual y los efectos nocivos que se presentan en los espacios universitarios, por lo que implica la responsabilidad de todos los que formamos los estamentos universitarios de realizar cambios fundamentales para revertir esta problemática social. Muchas gracias. Quiero invitarles a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live
que pueden hacer sus preguntas en la sección de comentarios para que nuestros exponentes los puedan contestar al final de sus intervenciones. Continuamos con el foro académico y ahora me permito presentar a nuestro siguiente expositor, el doctor Eugenio Egues, abogado de los Tribunales de Justicia de la República, magíster en Gerencia Educativa, diplomado en Seguridad y Desarrollo, diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, diplomado en Derecho Notarial. Es mediador autorizado por el Consejo de la Judicatura. Como gran académico, es profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Metropolitana, formador de mediadores y autor de varias publicaciones. Actualmente es coordinador del proceso de vinculación con la sociedad de la carrera de Derecho de pregrado y posgrado de la Universidad Metropolitana. El doctor Egues abordará el tema promoción de la cultura de paz a través de la práctica de los métodos alternativos de solución de conflictos. Doctor, los micrófonos son suyos, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a la magíster Edita Cabrera Yepes, al doctor Cristian Ortiz, a los organizadores del Comité de Ética, a INEGED, al doctor Paula, y expresar mi felicitación a Paz Guarderas por su brillante disertación. Muy importantes los datos que nos ha compartido y un poco preocupante también toda esta información que se ha obtenido alrededor de su aplicación de instrumentos en diferentes universidades. Bien, yo quisiera compartirles mi experiencia en la carrera de Derecho de la Universidad Metropolitana respecto del proyecto de vinculación con la sociedad que se denomina Promoción de la Cultura de Paz a través de la práctica de los métodos alternativos de solución de conflictos y la consultoría jurídica gratuita que permita el acceso a la justicia. Un nombre aparentemente extenso, pero que es importante porque involucra a los dos consultorios jurídicos que tiene la universidad a través de la Escuela de Derecho y del Centro de Mediación. Muy bien, para abordar este foro académico, Cultura de Paz y Universidad, yo creo que es importante formularnos una pregunta inicial. ¿Cómo acercarnos desde el ser al deber ser para promover esa cultura de paz? Lo que decía el doctor Paula al inicio, ¿no?, en su intervención. Es decir, dentro de la esfera del deber ser tenemos todas las declaraciones, instrumentos internacionales, la Constitución de la República del Ecuador y el ordenamiento jurídico que hablan y tratan ampliamente sobre el tema de la cultura de paz. Sin embargo, ¿cómo aterrizar esto a la realidad? Eduardo Galeano dice, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y yo creo que esta es una de los aspectos fundamentales que nos ha permitido desarrollar este proyecto de vinculación. Para iniciar, yo quisiera que un poquito hagamos un recuento de cómo funcionan las universidades, cómo están organizadas. Ustedes saben que las universidades tienen diferentes procesos, los procesos gobernantes, los procesos sustantivos y los procesos de apoyo adjetivos, ¿no? Dentro de los procesos sustantivos es importante esta triple hélice, ¿no?, que constituyen la academia, la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Debo expresar que soy afortunado, pues estoy involucrado en esos tres procesos simultáneamente, pues soy profesor de métodos alternativos de solución de conflictos. Adicionalmente, soy el coordinador del proceso de vinculación con la sociedad y pues a través de la cátedra también tengo la posibilidad de asesorar trabajos de investigación relacionados con la materia que es de mi especialidad y asimismo la posibilidad de efectuar publicaciones sobre los temas planteados. Les hablo de estos procesos sustantivos importantes porque yo creo que en todo momento es importante articularlos y tenerlos siempre presentes y tomarlos en cuenta. Y entonces en la formulación del proyecto de vinculación con la sociedad de la carrera de Derecho, lo que pensamos es fundamentalmente
descender desde esos principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, esto es la cultura de paz. Pero miren ustedes que aquí se presenta la primera contradicción. Nosotros hablamos de cultura de paz y ponemos a disposición de los ciudadanos un método adversarial de solución de conflictos. Es decir, como método principal que tenemos los ecuatorianos para solucionar los conflictos es a través de los tribunales, de los juzgados, del enfrentamiento, de la contradicción, del litigio, lo cual resulta ser no tan coherente. Y obviamente se establece y se reconoce la promoción de métodos alternativos de solución de conflictos, pero como algo alternativo, secundario, de poca monta, cuando debería ser todo lo contrario. En todo caso, teniendo en cuenta esta posibilidad de que también se pueden solucionar los métodos los problemas a través de métodos alternativos, es que la universidad dispone de un centro de mediación, tanto en Quito como en Guayaquil, en la matriz de Guayaquil, y por tanto los problemas de familia a los que las personas acuden al centro de mediación podemos resolverlos de la mejor manera. Entonces, para hablar de paz, necesariamente tenemos que abordar el tema de la violencia. Y aquí quisiera hacer mención a lo que dice el profesor Johan Galtung respecto de la violencia. Primero, él distingue, ¿no?, 3 tipos de violencia. La violencia cultural, la violencia directa y la violencia estructural. Y curiosamente, ¿no?, la violencia directa es aquella en la que el perpetrador es claramente identificable. Y nosotros estamos viendo manifestaciones violentas en nuestro medio todo el tiempo. Esta gran masacre producida en las cárceles ecuatorianas es una manifestación de ellos. Y nosotros podemos mirar eso. Y nos han pasado a través de los medios de comunicación, hemos podido evidenciar esta escalada de violencia tan tremenda en nuestro país. Sin embargo, la violencia estructural a mí me parece que es más grave todavía. ¿Por qué? Porque es la incapacidad de las instituciones del Estado de dar una respuesta a las necesidades sociales. Y de ahí viene la definición que hace el profesor Johan Galtung respecto de la violencia, que no es sino necesidades básicas. Pero ¿cuáles son esas necesidades básicas? Para determinar esto, el profesor Galtung, pues aplicando instrumentos y con la participación de investigadores, determinó en sus estudios y en sus investigaciones varias necesidades: la salud, la alimentación, la vivienda, el vestido. Necesidades básicas que en nuestra Constitución las recogemos a través de los derechos del buen vivir, ¿no?, establecidas en el capítulo 2 del título 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que es una de las categorías de derechos que existen en nuestra Constitución, porque ustedes saben, hay 7 categorías establecidas y previstas dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Y entonces, ¿cómo se aborda el tema de la violencia si no se conoce que la violencia es la insatisfacción de las necesidades básicas? Simplemente se la aborda en el momento de que el conflicto ha degenerado en violencia y se trata de apagar el incendio, nada más. Pero no hay una etapa preventiva y una etapa posterior para solucionar verdaderamente lo que significa la violencia. Entonces, basado en estos principios, hemos formulado el proyecto de vinculación con la sociedad y obviamente hemos visto lugares donde intervenir. Para ello, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado convenios, no con instituciones grandes como Conagopare, Pichincha, Conagopare Nacional, que agrupan los diferentes gobiernos autónomos descentralizados rurales del Ecuador. Y a través de estos convenios hemos logrado intervenir en varios de estos GATs rurales. Uno de ellos, por ejemplo, es el GAT del Quinche, en Cutuclagua, y también tenemos un barrio urbano dentro de la ciudad que es el Colinas del Norte, donde tenemos un consultorio jurídico también. Esta es la realidad, y a través de ello los estudiantes pueden y han participado directamente en la ejecución de actividades previstas en el proyecto. ¿Cuáles son estas actividades? Brindar asesoría, ¿no es cierto?, a sectores sociales históricamente excluidos, sobre todo en temas de familia, para que puedan solucionar los problemas. Hay un grave inconveniente dentro de nuestro ordenamiento jurídico y es el tema de la violencia intrafamiliar,
que únicamente por el momento se la puede solucionar en las instancias judiciales. Yo creo que poco a poco irá avanzando el tema de la mediación y lograremos nosotros insertarnos también a través de este método para lograr enfrentar estos problemas que me parece que son importantes porque el diálogo es la principal herramienta para esta solución. Entonces, en la descripción del problema de nuestro proyecto de vinculación con la sociedad está establecida que la violencia estructural, entendida como esa incapacidad de la estructura institucional del Estado de cubrir las necesidades básicas de la población, provoca esa violencia directa en las diferentes poblaciones en las que hemos intervenido, ¿no? Llámese Quinche, la área de influencia donde está la Escuela de Derecho, que nosotros tenemos un campus en la 6 de diciembre y la calle Robles, y en Cutuglahua y en el barrio Colinas del Norte. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es contribuir con el Estado al establecimiento de una cultura de paz a través justamente de la aplicación de estos métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Qué es lo que sucede? En los últimos años yo creo que se ha impulsado mucho el crecimiento de la mediación para la solución de conflictos y se ha avanzado bastante. Sin embargo, yo creo que hay mucho camino que recorrer todavía. Es decir, hay mucho interés en las personas en prepararse sobre el tema de la mediación y otros métodos alternativos. El arbitraje también puede ser otro método alternativo, la negociación, la transacción. Pero, sin embargo, la función judicial, el Poder Judicial, absorbe la mayor parte de los problemas que se presentan en la sociedad y es por eso que no tenemos una resolución expedita e inmediata. Como les decía, para este propósito nosotros hemos suscrito varios convenios con el barrio Colinas del Norte, por ejemplo, donde hay una población bastante importante de 20,000 habitantes más o menos, donde hay problemas sobre todo de violencia intrafamiliar. En el Quinche, donde hay temas de microtráfico, violencia intrafamiliar también, problemas de tipo familiar, y donde nosotros claramente podemos establecer esa falta de intervención del Estado. En los viajes que hemos hecho con los estudiantes y en las intervenciones hemos visto claramente y se han dado cuenta las carencias de esas poblaciones. Y entonces en las reflexiones realizadas con ellos conjuntamente hemos dicho, mire, esta población de Cutuglahua, ¿a qué distancia está del centro de Quito donde está la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo? No está ni a 1 hora y sin embargo son realmente poblaciones abandonadas. Cutuglahua, una parroquia rural muy cercana a la ciudad de Quito que tiene como 32 barrios, donde hay mucha violencia, donde se presentan muchas carencias de todo tipo, es decir, infraestructura, de educación, etcétera, ¿no? Imagínense qué es lo que podría ocurrir con aquellas poblaciones que están alejadas. Entonces, bueno, lo que yo les decía es que esta experiencia nos ha permitido articular primero las 3 funciones sustantivas de la universidad, que es básico porque hay veces que únicamente es visible la docencia, es decir, esta relación del binomio profesor-estudiante, pero yo creo que a través de estas experiencias hemos logrado también entender cuál es la misión de la universidad frente a la sociedad. El Código Orgánico de la Función Judicial, cuando habla de las prácticas preprofesionales y de la vinculación, dice que esta es una forma de devolver a la sociedad el beneficio de la educación superior. Y entonces les digo a los estudiantes, ustedes saben que no todo el mundo tiene acceso a la educación superior y por tanto, quienes de alguna manera hemos llegado a tener este beneficio, debemos devolver de alguna manera este beneficio en favor para mejorar el nivel de vida de las personas en el área que nos corresponde. Otra de las cosas importantes también es no solamente articular estas funciones sustantivas dentro de una carrera, sino que también extenderlas y que sea multidisciplinario, es decir, que intervengan varias carreras en un mismo sitio con sus diferentes especialidades. Y también lo hemos logrado en algunos aspectos. Por ejemplo, como les decía yo, en esta parroquia rural del Quinche no solo ha ido la carrera de Derecho, sino también la carrera de Contabilidad, ayudar a los comerciantes. Ha ido la Facultad de Educación,
la Facultad de Hotelería y Turismo, etcétera. Y entonces, lo importante sería que no solo una universidad, sino que todas las universidades coadyuven al cumplimiento de este propósito, que es apoyar a las poblaciones rurales, al menos las que están cercanas a las diferentes universidades. Bueno, entonces, aparte de eso, yo creo que en esta relación también con el tema de la investigación se han logrado temas importantes. Y miren ustedes que, por ejemplo, durante este año, a pesar de la pandemia, se han logrado investigaciones importantes como las siguientes. El análisis del principio de confidencialidad en la mediación comunitaria en el Ecuador, para la cual intervenimos en un sitio, en una comunidad, en una comuna que se llama Lumbici, que tiene 500 años de existencia dentro del país y está ubicado en la ciudad de Quito, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo resuelve esa comunidad sus problemas? Y ha sido muy enriquecedor y los resultados también los hemos compartido con el Consejo de la Judicatura para sorpresa de muchas de las personas, puesto que hemos tenido hallazgos importantísimos dentro de estas investigaciones. Otro de los temas muy importantes que hemos desarrollado es una propuesta de normativa para la mediación educativa de los conflictos en la comunidad universitaria. Durante la pandemia ustedes vieron que se produjeron varios incidentes a través de este medio, ¿no? Habían discusiones que se provocaban entre profesores, estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Y dónde eran resueltos eso? Sino en las instancias judiciales. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y esta es la parte compleja. Siendo la universidad la promotora de todo esto, a veces hay cierta dificultad en establecer centros de mediación hacia el interior. Es decir, en una comunidad universitaria donde hay 60,000 estudiantes, donde hay 5,000 estudiantes o los que fueren, que es una comunidad bastante extensa, me parece que es importante que exista un centro de mediación activo que se ocupe de solucionar todos los problemas que es obvio que se van a presentar en la interrelación, ¿no? Entre profesores, entre estudiantes y profesores, administrativos, autoridades, etcétera, y no únicamente se conduzca esto a través de la vía judicial, pero difícilmente esto se logra dentro de las universidades. Entonces, una de las propuestas que anticipo que sería importante es esto, establecer estos centros de mediación, si es posible, en cada facultad, dependiendo del número de integrantes, para que se puedan atender estos casos. Y esto deviene también del tema de la mediación escolar, que ya existe también como proyecto, pero que tampoco se termina de articular del todo. Es decir, hay planes piloto alrededor de la mediación escolar, porque en las escuelas se producen también conflictos terriblemente difíciles, ¿no? También hemos intervenido en escuelas cercanas cuando estábamos en la zona de Los Andes y realmente los hallazgos son terribles respecto de la situación de violencia que existe dentro de las unidades educativas y a todo nivel, ¿no? Y en todos los grados. Doctor Ewes, disculpe, Sí. le interrumpo. Dígame, por favor. Tiene 5 minutos porque tenemos apenas, está coordinado de esa manera. Sí, por Ya, favor, su conferencia, claro 5 que sí. minutos más. Por ¿Cómo favor. no? Bueno, entonces les decía yo que para concluir esta experiencia, de comentarles esta experiencia sobre el tema de la vinculación y la investigación, que es importante, tenemos varios proyectos que se han cumplido para lograr que la mediación se aplique en todas las instancias. Otro de las investigaciones realizadas es sobre el tema del divorcio a través de la mediación. El tema de la mediación penitenciaria, ¿no? Este es un tema muy importante que también hicimos una investigación y claro, las personas cuando comentaban sobre el tema decían, pero ¿cómo es imposible frente a ese nivel de violencia que existe? ¿Cómo lograr? Yo creo que es posible lograr y es posible hacerlo y sobre todo teniendo en cuenta esta facilidad que tenemos. Entonces, dentro de esta investigación, por ejemplo, se propone que las universidades intervengan a través de brindar asesoría a los diferentes, brindar asesoría en los diferentes centros carcelarios a través de este medio, con lo cual
no hay ningún peligro para los estudiantes ni para los abogados que son parte de los consultorios jurídicos o de los centros de mediación, lo cual eso no sucedía antes porque había que ir presencialmente. Todo eso yo creo que es importante tener en cuenta y obviamente dentro de la promoción de la cultura de paz, yo creo que se pueden lograr temas demasiado importantes y a eso debe tender la universidad. Bueno, les agradezco por la oportunidad que me han dado y estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Nancy. Gracias, doctor Ewes, gracias por su presentación. Podemos decir que en la actualidad la convulsión social y la violencia alarmante ha permitido que los conflictos superen la capacidad de solución de los tribunales de justicia, por lo que los métodos alternativos de solución de conflictos a través de la mediación se convierten actualmente en una solución muy viable en torno a lograr una cultura de paz. Gracias, doctor, su presentación. Continuamos con el tercer tema de este evento y me permito presentar a la doctora María Mercedes Eguiguren, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Católica de Lovaina. Fue docente titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador entre 2016 y 2021 y directora de la carrera de Sociología en 2021. Profesora invitada de la Flaxo Ecuador en la especialización superior en Migración, Desarrollo y Derechos Humanos. Sus líneas de investigación se enfocan en las relaciones entre política migratoria y regímenes globales de poder, así como en las relaciones entre movilidad, desigualdades socioespaciales y la experiencia subjetiva de la migración. Su libro, Movilidades y Poder en el Sur de Ecuador, 1950-1990, ganó en el 2021 la mención honorable en el Premio Iberoamericano de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. La doctora Eguiguren tratará el tema Sociedades diversas, migración y construcción de comunidades. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Nancy, por su presentación. Yo quisiera también empezar agradeciendo a la magíster Edita Cabrera, presidenta del Comité de Ética, y al doctor Cristian Paula, director del Instituto de Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, así como a todo el equipo profesional de ambas entidades que han hecho este encuentro posible, y saludar también a mis colegas expositores, doctora Paz Guarderas, doctor Eugenio Ewes, que me han precedido en la palabra y a quien he tenido el gusto de escuchar acerca de sus experticias y sus investigaciones. Así que agradezco mucho por la oportunidad de estar aquí. También un saludo a toda la comunidad universitaria, especialmente a quienes están asistiendo a este evento. Voy a compartir mi presentación con ustedes. Bueno, y también, al igual que Paz mencionaba, yo quise cambiarle un poco el título a la presentación respecto de lo que me habían propuesto. Mi presentación se titula Sociedades diversas, migración y construcción de comunidades, como ya lo dijo Nancy. Y voy a reflexionar, como me habían pedido en la invitación, acerca de la diversidad social en la actualidad en relación con las migraciones, con la movilidad humana. Entonces, mi presentación está dividida de esta manera. Primero voy a hablar un poco acerca de las migraciones en el mundo. Creo que ese panorama global siempre es muy, muy importante y muy necesario para encuadrar la discusión. Y voy a continuar entonces con algunos datos sobre las migraciones en Ecuador, ya situándonos más en nuestro contexto más inmediato. Y luego quisiera hablar un poco sobre la migración en relación con la diversidad y la desigualdad, para luego plantear algunas ideas sobre los derechos, la universalidad y su relación con la universidad, atendiendo también a uno de los objetivos de este evento que tiene que ver con la construcción
de culturas de paz en el ámbito universitario y nuestra participación como académicos y académicas en esa construcción. Y por último, llegar al punto de la construcción de comunidades y los valores que pueden estar involucrados en esta cuestión. Entonces, empiezo dando un panorama sobre las migraciones en el mundo. Tenemos por un lado que nuestra era de finales del siglo XX y principios del siglo XXI ha sido denominada la era de la migración por algunos de los académicos más reconocidos a nivel mundial en esta temática. Estaríamos viviendo la era de la migración. Si es que uno mira las cifras que existen sobre la migración alrededor del mundo, en el mundo existen 281 millones de migrantes. Esa es una cifra, por supuesto, siempre aproximada, que representan el 3.6% de la población mundial. Esta cifra se ha triplicado desde el año 1970 y sin embargo tenemos que en el año 90, hace 30 años, el 2.87% de la población mundial eran inmigrantes. Es decir, respecto de la población total en el mundo, esta cifra en 30 años ha crecido menos de un 1%, ha crecido en su representación, en la representación que tienen los migrantes en la población mundial en menos de un 1%. Hay estudiosos, asimismo, estudiosos y estudiosas que afirman que no estamos, aunque podría parecer lo contrario, en un momento de un enorme incremento de la migración a nivel mundial y como vemos, si apenas el 3.6% de la población mundial son inmigrantes, no es una cifra que debería estar acompañada de la espectacularización que a veces tiene la cantidad de migrantes en el mundo. La gran mayoría de la humanidad son personas que permanecen en sus lugares de origen. Sin embargo, eso no quiere decir que no estemos hablando de un tema importante y relevante, pero sí que tenemos que mirar las cifras y la manera en las que se abordan estas cifras con mucho cuidado. Si es que relativizamos entonces la cantidad de migrantes que existen en el mundo, aunque muchas veces en medios de comunicación y en discusiones públicas parecería que estamos ante una cifra nunca antes vista de migrantes, lo cual ha sido puesto en cuestión, como decía hace un momento, entonces podríamos preguntarnos qué ha cambiado en la actualidad, qué es diferente para que la migración en el mundo sea muchas veces y lamentablemente motivo de alarma y motivo de gran consternación a nivel mundial. Uno de los aspectos que ha cambiado sobre las migraciones en el mundo es quiénes se mueven y de dónde hacia dónde lo hacen. Es muy importante recordar en términos históricos que hasta aproximadamente mediados del siglo pasado, hasta concluida la Segunda Guerra Mundial, Europa se había constituido desde finales del siglo XIX en una importante región de origen, de migración, que se dirigía principalmente a América, no a todos los países de América por igual, pero Europa se había configurado como una región fundamentalmente de origen de migrantes, lo cual siguió sucediendo en la guerra y en los primeros años de la posguerra, mientras que en general el continente americano, principalmente algunos países, era una región fundamentalmente de destino de la migración. Eso sin hablar de otras regiones en el mundo, pero es importante esto como un primer antecedente, como ejemplo también del punto que quisiera desarrollar. Desde los años 60 en adelante, por una serie de cambios diversos en la economía y en la geopolítica mundial, en Latinoamérica, en regiones de Asia y en partes de África, empieza a incrementar el número de migrantes internacionales, muchas veces migrantes transcontinentales,
Y estas regiones del mundo se constituyen más definitivamente como regiones de origen de migración, mientras que Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, que esto sí es un poco diferente de lo que era anteriormente, se convierten en regiones de destino de la migración. Aunque ahora tenemos un panorama mucho más complejo en la definición de cuáles son los principales lugares y zonas de origen y de destino de la migración, vemos que sí existe un cambio en el mapa global de las migraciones y esa es una de las razones que se argumenta en la literatura académica acerca de qué es lo que ha cambiado y qué es lo que es tan problematizado actualmente con respecto a las migraciones. En el siglo XXI también hay que anotar nuevas tendencias en las migraciones globales que nos traen nuevas preguntas. Por ejemplo, hay una tendencia creciente a la migración sur-sur, es decir, entre países del llamado sur global. En ese sentido, Latinoamérica y particularmente América del Sur han incrementado, por ejemplo, se ha incrementado en estas zonas la presencia de inmigrantes de otros continentes, cosa que antes no sucedía, pero también se ha incrementado la migración intrarregional. Un ejemplo evidente de eso es la emigración venezolana, que ahora ocupa a todas las agendas y es un tema muy coyuntural en términos de migración, pero podemos poner otros ejemplos también. Es decir, el intercambio entre países de la región ha aumentado y eso mismo sucede entre países africanos, entre países asiáticos. China es, por ejemplo, un gran destino de población africana, por poner un ejemplo en este momento. Entonces, tenemos unos nuevos patrones migratorios y también su complejización. Es decir, ya no se puede hablar en este momento, en muchos casos, como en el caso ecuatoriano, de países solamente de origen de migrantes o solamente de destino, sino que en general las movilidades en diversos sentidos, de diversos orígenes y hacia diversos destinos, se han complejizado. Otro aspecto que ha cambiado entonces en estos últimos 40, 50 años aproximadamente es la mirada que se tiene sobre la migración. Las concepciones que se tienen sobre la migración en términos políticos y también científicos han cambiado por el tiempo y en algunos momentos históricos han existido concepciones más favorables sobre la migración. Pues se puede citar como ejemplo los programas que muchos países de América del Sur con mayor o menor éxito relativo implementaron para atraer migrantes a finales del siglo XIX y principios del XX. Por ejemplo, el programa Patria Grande en Argentina es un ejemplo de eso. Países de la región andina también intentaron atraer migración en esa época, migración europea principalmente, hay que decirlo, pero sin mayor éxito. Y en otros momentos históricos vemos que ha habido unas posturas crecientemente negativas hacia la migración al definirla como una potencial amenaza y eso es algo de lo que se está viviendo también hoy en día. Y finalmente otro aspecto, digamos en términos amplios, en términos macro, que ha cambiado, tiene que ver con las políticas migratorias, a decir de muchos académicos respetados alrededor del mundo, estamos viviendo un momento en el que el mundo ha girado hacia la configuración de un régimen de control migratorio que tiene entre sus principales objetivos precisamente ejercer control sobre las poblaciones que se mueven, no siempre detener la migración, pero sí ejercer diferentes formas de controles sobre ella, otras veces sí detener la migración. Y este régimen de control migratorio global tiene entre sus principales mecanismos la militarización del control migratorio, la construcción de muros. Hay muchos datos que muestran que al contrario de lo que se creía en ciertos discursos, el muro de Berlín cuando cayó definitivamente no fue el último muro en la humanidad y no estamos en un mundo más abierto si es que lo definimos en términos de las posibilidades de movilidad que tienen las personas
o de libre movilidad alrededor del mundo. Más bien se ha multiplicado la construcción de muros, vallas y otra serie de mecanismos físicos de detención o de dificultar mucho la migración. Y en general, el giro hacia un paradigma que ha sido denominado la securitización de la migración, que quiere decir este término un poco extraño, se refiere a la mirada, a mirar la migración, a conceptualizarla desde una perspectiva de seguridad y como si fuera un problema de seguridad para los países y las sociedades que reciben migración particularmente. Entonces, esos son los aspectos que han cambiado mucho y mucho más que el número de migrantes que realmente existe en el mundo. Ahora, si es que miramos el caso ecuatoriano, es un caso en el que las cifras sobre migración impactan de manera diferente, ¿no? Es muy importante cuando hablamos de migración en el Ecuador pensar al menos en la doble dimensión, si es que no pensamos en más dimensiones, al menos en las dos dimensiones que tiene la migración en el Ecuador. En cuanto a la emigración, no hay que olvidarse que somos un país emigrante, un país cuya historia contemporánea ha estado definida por múltiples tipos de migración de nuestra población, tanto a nivel interno, es decir, dentro del país, como a nivel internacional. Entonces, las cifras oficiales nos hablan de un poco más de 1 millón de ecuatorianos que viven en diferentes lugares del mundo, pero concentrados sobre todo en Estados Unidos, en España y en Italia, con una ligera mayoría de mujeres migrantes, y esa mayoría se constituyó sobre todo en los últimos 20 años, a partir de del último periodo grande de migración que tuvo el Ecuador entre el año 99 y el 2000. Pero además de eso, además de esa última gran etapa de migración, hay que recordar que la emigración en nuestro país es un proceso histórico que tiene muchas décadas de historia. Se han registrado comunidades que practican la migración internacional en el Ecuador, al menos desde los años 40 del siglo pasado, y es una migración que ha ido creciendo muy lenta y paulatinamente a lo largo de la historia, con algunos momentos de auge o de gran incremento, como entre los años 80 y 90 del siglo pasado, a fines del siglo XX, muy relacionada con la crisis de ese momento, la crisis económica y con otras dimensiones también, y luego a partir del año 2016. Las cifras nos muestran que a partir del año 2016 en el Ecuador se viene formando, si es que lo vemos en cifras, un pico de emigración, un nuevo pico de emigración. Entonces, esa emigración ecuatoriana de la que se ha hablado tanto, sobre todo en el último año y sobre todo en relación con el incremento de detenciones en la frontera México-Estados Unidos, tampoco es totalmente nueva, sino que ya llevaría unos 5 años más o menos en ciernes. Pero además de eso, hay que recordar que somos un país con importantes y continuos procesos de migración interna, no solamente del campo a las ciudades, sino también de ciudades digamos pequeñas, a ciudades más grandes o a las ciudades principales del país, pero que se ha mantenido durante toda la historia, y esa es una constante que ha conformado también nuestra sociedad nacional. Al mismo tiempo, en los últimos 20 años, el Ecuador ha experimentado un incremento de los procesos de inmigración, es decir, de las personas de fuera del país que vienen a residir en nuestro país. Según cifras oficiales también, el Ecuador tiene 382,000 migrantes. Hay un subregistro ahí, claro, porque se refiere a las personas que están viviendo en el Ecuador en condición documentada, diríamos, con algún tipo de permiso de residencia, de estudios, trabajo, lo que fuera. Sin embargo, sin duda, la cifra de inmigrantes en el país es menor que la cifra de emigrantes, es decir, somos una sociedad eminentemente de emigración y no llega a igualar
nunca, en ningún caso, la cifra de inmigrantes que recibimos a la cantidad de compatriotas que viajan al exterior y que se establecen en el exterior. Es una población joven, la población inmigrante, la mayoría tiene entre 20 y 34 años y una edad promedio de 28 años. Y además quise yo colocar esta cifra acá que ustedes pueden ver, más que una cifra, un dato, según las cifras de entradas y salidas que produce la Dirección Nacional de Migración anualmente, que recoge la OIM en su último reporte sobre la migración en el Ecuador, las nacionalidades o los orígenes de mayores ingresos al país, es decir, en el saldo migratorio se resta la población que entra, la población que sale y los ingresos, digamos, que permanecen, son en primer lugar provenientes de Estados Unidos, seguido por Colombia, por Perú y luego por España. Venezuela está en el 7º lugar. Esos son los ingresos. Doctora Eriguren, disculpe, le quedan 5 minutos, por favor. 5 minutos, ok, gracias, Nancy, voy a acelerar. Son ingresos por pasos medidos en pasos oficiales, pero nos ayuda a relativizar esta concentración casi absoluta que en estos momentos se tiene sobre la migración venezolana y visibilizar la presencia de inmigrantes de otras nacionalidades y orígenes también en el país. Eso es siempre importante. Y recordar, sin embargo, que un 62% de la población inmigrante en el Ecuador está irregularizada, y yo no hablo de migración irregular ni ilegal en ningún caso, sino de irregularizada, porque son los procesos estatales aquellos que ponen a la población en esta condición de irregularidad o de indocumentación. Entonces somos una sociedad atravesada por la inmigración. Ese es el punto. Ahora, cuando hablamos de diversidad, nos referimos en general a la existencia en los grupos sociales de diferencias que pueden ser culturales, de género, etnicidad, etc. Sin embargo, si hablamos de migración y diversidad, sería importante preguntarse cuáles son las fuentes de la diferencia que reconocemos y cuáles no, y a cuáles les damos más prioridad. Hay muchos autores y autoras que cuestionan el que en los países se le considera la migración como la fuente de la principal diferencia, cuando hay otras formas y otros ejes que diferencian a las sociedades, que pueden bien ser el género, la pertenencia étnica, la lengua, e incluso eso está cruzado también por factores de desigualdad. ¿Cómo es diferente el término desigualdad al término de diversidad? Porque la desigualdad hace alusión, en cambio, a la diferencia en el acceso a recursos, a oportunidades y poder. Entonces somos también sociedades atravesadas por desigualdades y habría que preguntarse cuál es el lugar de la migración dentro de esas desigualdades y preguntarse si podemos atribuirle a la migración el ser la principal diferencia en una nación cuando hay otras muchas que nos atraviesan como sociedad. Para pensar en términos de derechos, universalidad y pensar el papel de la universidad en estos procesos, yo solamente voy a dejar provocaciones, digamos, para poder discutir desde 3 entradas posibles. La primera, ya tenemos un antecedente importante en pensar los derechos fuera de la pertenencia nacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de cuyos propósitos o de cuyos orígenes tiene que ver con pensar justamente en derechos inherentes a la condición humana más allá de la pertenencia. Luego también es importante recordar que en nuestra Constitución política hablamos del principio de ciudadanía universal y lo reconocemos como país, así como el derecho a la libre movilidad y el progresivo fin de la condición de extranjero. Y esa es la Constitución que tenemos en el Ecuador y bajo la cual deberían estar orientadas todas las demás normas. Y por último, recordar el papel de la universidad. En el sentido primario del término universidad, en su sentido etimológico, para empezar, universidad viene del término universitas, que nos habla del todo, nos habla de una comunidad y en particular de una comunidad académica. Entonces la universidad es el lugar del pluralismo, es el lugar de la diversidad, es el lugar que debe ser construido a partir de un conjunto diverso de voces y de personas. Entonces es la universidad la llamada a pensar en los derechos precisamente desde la diversidad.
Y por último, quisiera igualmente dejar sentadas solo algunas ideas para poder conversar. Me gustaría mucho que podamos conversar con los presentes. La comunidad tiene muchas definiciones, pero una de ellas es el sentido de pertenencia. Definir la comunidad desde el sentido de pertenencia nos lleva a pensar en la dimensión cambiante de la comunidad. Es decir, muchas veces pensamos en las comunidades como espacios y grupos de personas fijos y estables. Sin embargo, la pertenencia cambia a través del tiempo y por lo tanto las comunidades también cambian a través del tiempo y sus límites no son fijos. Los valores de una comunidad son socialmente construidos, es decir, son definidos por los miembros de una comunidad y tampoco son fijos ni estáticos en el tiempo. Y por último, recordar que las comunidades tienen una dimensión política. Cuando pensamos en términos de la constitución política, por ejemplo, nos pensamos como comunidad política y pensamos qué comunidad queremos ser. Entonces la comunidad no es solamente algo fijo ni que nos viene heredado, sino algo que podemos construir. Hay algunos desafíos actualmente en el contexto americano y particularmente en el ecuatoriano de los que quisiera hablar, pero no creo que voy a tener el tiempo para poder hacerlo, pero encontramos en general, y esto es producto de los hallazgos de un proyecto en el que he participado desde el año pasado, que se llama Inmovilidad en las Américas, la existencia de cada vez mayores desafíos a la construcción de comunidades diversas y comunidades en movilidad que tienen que ver con una respuesta cada vez más violenta de los estados, pero también de las sociedades ante las migraciones. En el caso particular del Ecuador, creo que la manera de responder a estos desafíos pasa por una necesidad de construcción de memoria que es indispensable vernos como una sociedad migrante, que es lo que somos, y reconocer que eso es parte de nuestra historia y de lo que somos en la actualidad, pero también de autorreconocimiento hacia adentro. Es decir, si vemos la diversidad de la migración como un problema, primero antes de verlo de esa manera habría que recordar que somos sociedades diversas desde el origen mismo de nuestras sociedades. Entonces, primero reconocer cómo somos hacia adentro para luego poder pensar en la migración como quizás una nueva fuente de diversidad que se nos presenta, pero de ninguna manera la única ni la que debería ser pretexto para la división y la visión del otro como amenaza. Muchas gracias. Quisiera solo quedarme con esta imagen por un momento y con eso cierro. Muchas gracias, doctora Eguiguren, por su participación, su excelente conferencia. Bueno, vamos a decir que entonces la migración es un problema social cuya repercusión económica y psicológica afectan gravemente a los países. Y como conclusión podemos decir que la movilidad afecta e impacta en forma de desigualdad a una sociedad. Son pequeñas ideas que se han ido tomando de su excelente presentación. Vamos a dar paso a las preguntas que hemos recibido por interno, por lo que voy a solicitar a nuestros conferencistas se sirvan a abrir sus cámaras y en honor al tiempo, que seamos muy breves en las respuestas, por favor. Tenemos para la doctora, una pregunta para la doctora Guarderas. Le preguntan, ¿qué actitud se debería tomar frente a los casos de acoso dentro de la universidad? Doctora Guarderas, por favor. De rechazo absoluto, ¿no? Agradezco la pregunta, pero digo, ¿cuál es la actitud? Para ser breve y concisa, es una actitud de rechazo absoluta. Es decir, las actitudes son evaluaciones positivas o negativas hacia algo, ¿no es cierto? Ese es el concepto de actitud. Entonces, frente a la violencia, nuestra actitud tiene que ser de una evaluación negativa. Es un rechazo total lo que tenemos que tener frente a eso. Y frente a esa actitud, ¿qué tipo de acciones debemos llevar a cabo, ¿no es cierto? Frente a ese rechazo, que es el punto de partida, tenemos que, como decía, actuar para lograr transformar este espacio cotidiano, que ha sido un espacio en donde se ha naturalizado y en donde las actitudes hacia la violencia han tendido a ser actitudes positivas, es decir, se ha considerado
que los actos de violencia son naturales y así han sido y así mismo serán y así mismo se perpetuarán. Por lo tanto, la clave es que logremos darnos cuenta de que no es así, que logremos tener un rechazo y en ese sentido actuar, ¿no? Como yo digo siempre, en las 3 líneas, ¿no es cierto? Actuar con elementos cognitivos, con información clara, ¿no? Bien sustentada, con elementos afectivos, que se entienda con claridad los efectos psicosociales que tiene esto y los efectos también a nivel del rendimiento académico y a nivel del clima institucional. Y por último, con prácticas, ¿no es cierto?, que impliquen la imposibilidad de que se realicen ese tipo de actos en el ámbito universitario. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta para el doctor Ewes. Bueno, le preguntan, ¿las denuncias deben realizarse fuera de la universidad, en la fiscalía, para así evitar conflicto de intereses? Doctor Ewes, por favor. Su micrófono, doctor Ewes, por favor. Perdón. Bueno, decía que hay temas que exceden a la capacidad de actuación y de decisión de los organismos internos, ¿no? Cuando ya son temas de carácter penal, pues esto ya no hay otra manera que definitivamente tratarlos dentro de ese ámbito, el ámbito judicial. Se han producido, y yo he participado en comisiones especiales de investigación donde se han producido casos de acoso. Y estos se han llevado hasta el punto de la derivación hacia las unidades judiciales. ¿Por qué? Pero de nuestra parte hay el acompañamiento hacia la víctima, ¿no? Es decir, orientándole cómo es lo que debe hacer y acompañándole todo el tiempo que se pueda, porque además disponemos de consultorios jurídicos gratuitos. Eso es, doctora. Muchas gracias. Doctora Eguiguren, para usted una pregunta también. En términos generales, ¿cuál ha sido el sector más golpeado por los efectos de la pandemia en la comunidad ecuatoriana migrante? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Hay una investigación reciente en la que se puede consultar sobre este tema mucho más a profundidad de lo que yo podría decir en este momento. Esta es una investigación producida por el colectivo Geografía Crítica y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDISFES. Ustedes pueden ahí ir al sitio web y les invito a hacerlo porque es una investigación realizada por colegas que han investigado a fondo los efectos de la pandemia. Diríamos que en general, para comparar un poco en la comunidad migrante ecuatoriana entre los migrantes que residen en Europa versus aquellos que residen en Estados Unidos, en general, así como a grandes rasgos, la comunidad más afectada ha sido aparentemente los migrantes que están en Estados Unidos, digamos porque se trata de una comunidad que está en condiciones irregularizadas en mucha mayor medida que migrantes en Italia y en España, por ejemplo, y donde también el acceso a servicios de salud tiene muchos mayores obstáculos, digamos, están más desprotegidos en general, como el conjunto de la población pobre y racializada en Norteamérica, que generalmente tiene muchas dificultades en el acceso a la salud. Entonces, de alguna manera, el tener una condición regular junto con una mayor capacidad de los estados de proveer de servicios sociales, incluyendo la salud, a pesar de lo golpeados que han sido esos países por la pandemia, España y Italia en particular, nos mostraría que la población en Estados Unidos ha sido la más afectada. Y quiero anotar, sin embargo, que es al parecer el destino a donde se está dirigiendo ahorita en este último periodo de la migración la mayor cantidad de población ecuatoriana. Entonces, digamos, pese a las dificultades, pese a todo lo que el Estado no garantiza ni acá ni allá, la gente está optando de todas maneras por seguir migrando y eso tiene una explicación sociológica que podríamos discutir en otro momento, pero esa es la cuestión, esa es la situación actualmente. Gracias, doctora. Para la doctora Guarderas, le preguntan, ¿se podría decir que la igualdad de género se debe fomentar desde niños?
Yo diría que la clave, digamos que justamente el proceso, ¿no es cierto?, para garantizar mayor igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, es un proceso de despatriarcalizar. ¿Qué quiere decir eso? De transformar estos roles jerárquicos que se han ido construyendo a partir justamente de todos los procesos, de todas las estigmatizaciones, de todas las creencias, del propio sentido común que recorre nuestro cotidiano. Entonces, somos una sociedad altamente patriarcalizada, ¿no es cierto?, en donde se ha constituido a los seres humanos en jerarquías, ¿no es cierto?, y jerarquías asociadas al tema de género, étnico, de procedencia, ya que también estamos hablando del tema migratorio, ¿no? Y esto es lo que hay que lograr transformar. Pensando en el asunto de género específicamente, claro, tenemos que trabajar en la transformación de los roles sociales, ¿no?, de los roles de género que se han ido construyendo. Yo allí más bien considero que la violencia tiene una función, la violencia tiene la función de mantener un orden, ¿sí? O sea, sí, estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Ewes, ¿no?, de que la violencia está asociada con el asunto de las necesidades básicas, sí, pero hay que complejizar también la mirada porque también está asociada como un mecanismo de mantener un orden social. La violencia opera también por mantener aquello que nos decían en el video, esta distribución inequitativa, por ejemplo, en los roles de género, entre el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado. Las mujeres trabajamos 22 horas semanales más que los varones, ¿no es cierto?, principalmente en actividades domésticas. Eso significa que esos roles hay que cambiar, y claro, hay que trabajarlos desde la infancia, ¿no? Ese es un momento muy rico para poder deconstruir, ¿no?, y transformar eso, ¿no?, a través de la propia reflexión continua, ¿no? Ahora, el problema grave es que vivimos en una sociedad que es totalmente jerarquizada, en donde la educación no necesariamente opera para la transformación social, y entonces ahí está el grande, enorme desafío. Pero también hay que ser optimistas, se han logrado cambios, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no?, el acoso sexual no era visto como una problemática, ahora lo es. Entonces, y las jóvenes, en mi universidad, cuando yo doy clases, las jóvenes me educan a mí en temas de género, porque ha habido un cambio, sí ha habido un cambio generacional, y creo que estamos viendo también, si bien es cierto, también hay muchas perspectivas conservadoras, ha habido una fuerza en los movimientos sociales que también van generando un eco, ¿no?, dentro de las propias universidades. Entonces, bueno, hay que trabajar en todos los niveles, hasta la vejez, ¿no? Hay que trabajar hasta la vejez en el proceso de cambio, no solamente durante la infancia. Eso. Muchas gracias, doctora. Y vamos a concluir con una pregunta para la doctora Eguiguren. ¿Cómo ha sido la acción gubernamental para garantizar los derechos de los migrantes? Bueno, gracias por la pregunta y lamento tener que concluir con una perspectiva no tan alentadora, pero yo diría que la acción gubernamental en el Ecuador ha dejado mucho que desear, sobre todo si es que nosotros comparamos lo que se ha hecho después de esa constitución tan innovadora y tan centrada en los derechos de la migración y la libre movilidad que tenemos. Falta muchísimo por hacer. Estamos viviendo, yo creo que siempre hay que ver las acciones del Estado en los ámbitos específicos, pero también en su contexto general. Y hemos vivido unos cuantos años ya de un Estado que en el que se ha ido desmantelando servicios sociales, servicios de protección social y que son los que permiten garantizar derechos. Entonces falta muchísimo para hacer. Se ha visto, por ejemplo, en la pandemia, no ha habido suficientes garantías ni frente a la población inmigrante ni frente a nuestra propia población emigrante afuera. Entonces falta muchísimo por hacer y por reconstruir a partir de las herramientas que nos brinda, por ejemplo, nuestra Constitución en ese sentido. Muchas gracias, doctora. Bueno, se nos quedan muchas preguntas, no tenemos más tiempo. Hemos concluido el foro académico y todas las conferencias han resaltado los conceptos más relevantes de la cultura de paz y los aportes que dejan a la academia con el fin de orientar y trabajar incansablemente por realizar cambios conceptuales, mentales y estructurales muy profundos, los mismos que deben estar orientados a recuperar y practicar los valores trascendentales de la cultura de paz.
en nombre de la presidenta del Comité de Ética, del director del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos, de nuestros distinguidos conferencistas, doctora Paz Guarderas, doctora María Mercedes de Guiguren y del doctor Eugenio Egues, y en nombre del equipo técnico del Comité de Ética, les agradecemos su presencia y participación. Les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.